Seguimos con nuestro tema ser antes que hacer. Y voy a darles una cualidad mía. Escuchen. Yo soy santa. Yo soy santa. Y sí, la primera vez que dije que era santa, me miraron como muchos de los que ustedes, hoy de las miradas que hoy me llegaron, me miraron así. Sé que muchos pensaron, ¿esta qué le pasa? ¿Esta qué se cree? ¿Debe de ser muy religiosa? ¿O es una fanática? Porque por alguna razón, cuando escuchamos la palabra santidad, y van a decirme si sí o si no, la asociamos inmediatamente con perfección, ¿verdad? Con algo imposible de lograr, con algo anticuado, con algo que hace parte del pasado. Cuando nos dicen santa o alguien dice que es santo, inmediatamente recordamos aquellos santos que nuestras abuelas tenían en sus altares. Así que decir santo hoy en día es algo como invalidado, como que no es para nosotros, como que no es para nuestro tiempo, como que no es para este lugar. Y yo creo, y quizás tú también, que hemos malinterpretado la palabra santidad, porque durante años se nos ha dicho que es rígida, que es imposible, que es anticuada, que pertenece al pasado, que es para otros. Pero yo quiero hacerles una pregunta hoy, y ese es el nombre de nuestra conversación. ¿Y si la santidad sí funciona? ¿Y si sí funciona la santidad? Y así se llama nuestra plática de hoy. ¿Y si la santidad sí funciona? Primero pidámosle a Dios que los perdone por todas las miradas y todos los cuchicheos que me lanzaron cuando dije la palabra. Ya los perdoné, ¿oyeron? Pero no, es que nos pasa, ¿verdad que sí? Tenemos un problema con la palabra. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero yo quiero decirles que la santidad no es arrogancia, porque sé que muchos dijeron que arrogante. La santidad es identidad. La santidad no es religión, sino el diseño original de Dios. La santidad no es una carga. ¿Quién ve la santidad como una carga? No, es la vida que realmente ordena el corazón y la cotidianidad. Entonces tal vez el problema no es la santidad. El problema es que nunca nos enseñaron realmente qué era la santidad y si la santidad funcionaba. Entonces alguien de los que están aquí, de los que están allá, antes de que se incomode demasiado, yo quiero explicar primero lo que es la santidad, lo que significa realmente ser santo, porque el problema no es la palabra, el problema es la definición que le dimos. Y para que entendamos que cuando la Biblia habla de santidad, no está hablando de perfección, está hablando de identidad. Y miren lo que dice Primera de Pedro 14:16. Les conviene que si tienen su Biblia allá y acá, la abran para que podamos leer un poquito lo que dice acá. Miren lo que dice Primera de Pedro. Dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su ¿qué? Vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían ¿por qué?
ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Pedro, ¿recuerdan a Pedro hace 8 días? Los que vinieron, ¿quiénes vinieron? ¿Recuerdan a Pedro? Pedro no está hablando aquí de gente perfecta. Tampoco le está hablando a gente perfecta. Está hablando a personas comunes. Está hablando a personas con pasado, con errores, con luchas, con tentaciones. Entonces, ¿qué significa ser santo? La palabra santo en el original, en la Biblia, significa apartado, separado para un propósito, y esta es la que me gusta más a mí, perteneciente a Dios. Es decir, la palabra santo no significa que nunca falles. Tampoco significa que nunca vayas a errar. Significa que ya no te perteneces a ti mismo. Significa que tienes una nueva identidad. Y ahí es donde todo cambia. Porque, amada iglesia, escúcheme. Cuando yo dije, soy santa, y algunos hicieron yo lo vi, yo lo dije 2 veces para verles las caras. Fue adrede, a propósito. Yo no estaba diciendo que yo era mejor que ustedes. En ningún momento estaba diciendo eso. Yo estaba diciendo, le pertenezco a Dios. Diferente, ¿verdad? Yo no estaba diciendo, yo soy mejor que Maririta que estuvo de cumpleaños. Yo no estaba diciendo eso. Yo estaba diciendo, yo, Claudia Milena Román, ha decidido por la elección que Dios hizo de mí, pertenecerle. ¿Cambia el asunto? ¿Cierto que sí? Cambia. Así que santidad no es lo que hago para que Dios me acepte. Porque si tú te vas al texto bíblico, el texto bíblico dice, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, ¿quién qué? Los eligió. Así que la santidad no es lo que hago para que Dios me acepte, porque ¿quién ya me aceptó? Dios. Es lo que vivo en mi cotidianidad, porque ya fui elegida, aceptada y apartada. Y ahí es donde se derrumba tanto el legalismo como la gracia barata. Porque entonces la pregunta no es si podemos ser santos, porque ya entendimos que podemos ser santos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no vivimos como lo que ya somos? Entonces, si santidad no es arrogancia, si santidad no es perfección, si santidad no es religiosidad, si santidad significa que ahora le pertenezco a Dios, surge algo supremamente inevitable que nos tenemos que preguntar hoy. ¿Por qué algo tan hermoso y tan fácil nos incomoda tanto? ¿Por qué nos incomoda que otros lo digan? ¿Por qué nos incomoda que otros lo vivan? ¿Por qué cuando escuchamos sé santo sentimos presión en vez de libertad? Y más aún, ¿me sirve o no me sirve la santidad en el mundo y en el día de hoy, en el mundo actual? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Porque hablar de santidad aquí en la iglesia es fácil, ¿verdad? Estamos en la iglesia, podemos hablar de santidad. Pero mañana, cada uno de ustedes va a volver a sus funciones. Algunos irán a la oficina,
otros van a ir a la universidad, otros irán a su colegio, otros estarán en casa con la familia, otros se van a enfrentar a lo que está diciendo actualmente las redes sociales. Y ahí es donde necesitamos saber si la santidad es práctica o no es práctica. Así que en esta mañana organicé esta conversación de hoy en 3 preguntas. Y son 3 preguntas súper simples. La primera es, ¿por qué la santidad? La segunda es, ¿para qué sirve hoy la santidad? ¿Me sirve o no me sirve? Y la tercera es, ¿por qué nos da miedo vivirla? ¿Por qué nos da miedo decir que somos santos? ¿Les parece que son 3 preguntas que después de lo que hemos escuchado puede hacer surgir en nuestras vidas? ¿Sí? Sobre todo la última, ¿verdad? Porque yo les cuento que este tema ya lo vi con Pro. Y una de las chicas, yo les decía, digan soy santo. Y una de las chicas me decía, no, a mí eso me da mucho miedo. Yo siento mucho miedo de decir soy santa. Porque es la pregunta que más nos pesa. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a resolver esas 3 inquietudes que son como las más simples y comunes que resultan cuando hablamos de santidad? ¿Están listos con sus Biblias ahí? Entonces nos vamos por la primera. ¿Por qué la santidad? El domingo pasado hablábamos del proceso, ¿recuerdan? De Pedro y cómo usted se puede quedar siendo un creyente, no pasa nada, pero si usted quiere ser un discípulo, usted tiene que entrar en el proceso. Porque en el proceso, ¿qué hace Dios? Nos forma y nos transforma. Y entonces ahí entendimos algo súper clave. Espero que ustedes se hayan llevado el mismo entendimiento, y es que la transformación no es una presión externa, sino que es una evidencia interna de nuestra identidad. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Pero hoy yo quiero llevarlos a algo más profundo, y es que la santidad no empieza con nosotros, la santidad empieza con Dios. Porque la santidad tiene 3 ejes en la Biblia. Traté de hacer un concepto muy teológico en algo muy simple y vívido para nosotros. Entonces, cuando la Biblia habla de santidad, no habla primero de comportamiento. Porque lo primero que hacemos es santidad, ¿con qué lo relacionamos? Con comportamiento, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de santidad, no habla primero de comportamiento. Tiene 3 ejes, 3 cosas fundamentales. Y la primera es, ¿quién es Dios? Dios es santo, 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 dice la palabra de Dios, dice el Antiguo Testamento. Esa es su identidad. Santo, santo, santo. ¿Y qué significa que la Biblia diga que Dios es santo, santo, santo? Significa que Dios no es como nosotros. Dios no es limitado, no se contamina, no es cambiante como nosotros, que un día decimos una cosa y mañana pensamos otra. Es absolutamente distinto, porque Dios es puro, Dios es majestuoso, y como decían las abuelas, Dios, gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Así que la santidad, ¿dónde empieza? Empieza en reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es santo. Santo, 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 dicen los ángeles en el Apocalipsis también. Dios es santo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, porque la santidad empieza con Dios. Dios es santo. Lo segundo es que también la santidad empieza por entender que la palabra santo, como les decía al inicio, también significa apartado, consagrado, dedicado y de pertenencia exclusiva. Cuando algo era santo en el Antiguo Testamento, no significaba que eso brillaba como luz y como sol. Significaba que le pertenecía a Dios, que eso era de Dios.
El templo era santo porque le pertenecía a Dios. ¿Y recuerdan al pueblo de Israel? El pueblo de Israel era santo porque le pertenecía a Dios. Y ahí volvemos con nuestro querido Pedro, nuestro personaje principal de hace 8 días. Porque Pedro, no lo tenemos aquí proyectado, pero en 1 de Pedro 2:9, hay un texto bíblico que casi todos nos hemos aprendido, que es: pero ustedes no son así. Son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Por qué podemos mostrar a otros la bondad de Dios? Porque ¿qué somos? Escuchen lo que dice el texto bíblico. Ustedes no son así. Ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa. Pero si usted tiene su Biblia ahí, así sea en el YouVersion, resalte: posesión exclusiva de Dios. Y por eso dice Pedro, porque son posesión exclusiva de Dios, por eso ustedes pueden mostrar ¿qué? La bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Proceso, ¿verdad? ¿A quién le perteneces? Esa es la palabra clave. Santidad es que yo soy la posesión exclusiva de Dios, que yo soy su pueblo elegido, que yo le pertenezco. Por eso, cuando yo digo soy santa, ¿qué estoy diciendo? Le pertenezco a Dios. Muy bien, ustedes son, los felicito, están atentos. Tercero, era cómo vivía el pueblo que le pertenecía a Dios. Entonces dice ahí precisamente, 1 de Pedro, que nosotros podemos mostrar a otros la bondad de Dios porque Dios nos llamó a salir de la oscuridad a su luz. Y aquí sí entra lo que nos da susto siempre que hablamos de santidad, y es el comportamiento. Aquí sí entra el comportamiento, pero mire, es la tercera fase. La primera fase es entender quién es Dios. La segunda fase es entender mi identidad, quién soy yo en Dios. Y la tercera, ahí sí viene el comportamiento. ¿Cómo vive el pueblo que le pertenece a Dios? ¿Estoy muy aburrida hoy? Es que los veo dormidos. Están durmiendo. Espero que allá no estén dormidos como acá. Mentira. Y todo, no, acá estamos súper juiciosos. Mire, en el Antiguo Testamento se hablaba de distinguir entre lo santo y lo común, entre lo puro y lo impuro. No como una obsesión religiosa, no como un fanatismo, sino como una coherencia de la vida. ¿Sí? A ver, yo no puedo decir que estoy casada y andar por ahí con muchos, porque ¿qué van a decir? ¿Cierto? Pues no parece casada, ¿sí? Entonces es una coherencia de pertenencia. Ahí es donde entra la parte del comportamiento. Porque si le pertenezco a Dios, como dice también ahí 1 de Pedro 2:9, dice, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Y aquí entra la cita bíblica que tenemos aquí en 1 de Corintios 6:9, ahí en por qué la santidad. Porque mire lo que dice 1 de Corintios 6:11, también si la tienen por ahí, guárdensela, les va a funcionar. Dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron ¿qué? Limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por quién? ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Escúcheme. Usted invoca el nombre de Jesús. Usted en algún momento de su vida dijo, Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como ¿qué? Como mi Señor y mi Salvador. En ese momento usted invocó el nombre del Señor, pero entra el proceso del que hablábamos hace 8 días. Entra el proceso que
hizo el Señor Jesús con la cruz, entra el proceso que cotidianamente hace el Espíritu Santo en nosotros y empieza a ¿qué? ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? A limpiarnos, a santificarnos y a justificarnos. Usted, si entra y se toma el proceso en serio, usted era uno antes y es otro ahora. Porque usted empieza a ser limpiado, empieza a ser santificado, empieza a ser justificado. El proceso nos convierte en personas transformadas. Recuerde que el proceso no es solo información, es ¿qué? Transformación. Es identidad interna. Así que la santidad no es una obligación. La santidad es coherencia. Coherencia con quién es Dios, coherencia con a quién le pertenezco y coherencia con la transformación que Él ya hizo y que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros. Antes yo era esto, pero ahora, ¿sí? Yo antes era la suegra odiosa, pero ahora, no, eso sí no soy yo, porque a mí mis nueras me aman. Porque no tengo niñas, entonces ¿qué hago? Hay que ser inteligentes, Jenny, hay que ser inteligentes. Porque Dios es santo, porque le pertenecemos y porque el proceso nos está formando para vivir como quienes ya somos. Entonces, ¿por qué la santidad? ¿Por qué la santidad? Primero, porque Dios es santo. Segundo, porque los que estamos aquí, ¿qué somos? Posesión exclusiva. Y tercero, porque el proceso nos está formando para vivir como quienes ya somos. Así que la santidad no es una lista de reglas. La santidad es vivir alineados con la identidad de pertenencia que ya Dios nos dio. Eso es la santidad. Así que si usted tiene a su esposo al lado, mírelo y diga: yo sé que estás en proceso, mi hijo. Mire a ese esposo que está, dígale: ay, mi amor, yo sé que estás en proceso. A su hija, a su hijo rebelde, dígale: yo sé que estás en proceso. Yo sé que estás en proceso, pero estoy segura que el proceso te va ¿a qué? A transformar. Que el proceso te va a hacer que tú puedas demostrar la bondad de Dios y su luz a otros. ¿Ven tan lindos? Entonces, ¿por qué la santidad? Porque sí, porque es necesaria. ¿Sí o no? ¿Les gustó esta primera parte? Sí. Vamos a la segunda. Y la segunda es: ¿para qué sirve la santidad hoy? No, es que si uno va a la iglesia, hablan una mano de vainas. ¿Sí? ¿Para qué sirve la santidad hoy? Porque, como les decía, podemos decir hoy: Dios es santo. Aquí nosotros, pero la cosa cambia. ¿Saben dónde la cosa cambia? La cosa cambia cuando nos tenemos que ir en la madrugada a trabajar y coger el Transmilenio en hora pico. Ahí la cosa cambia. La cosa cambia cuando tenemos que pagar la cuenta. La cosa cambia cuando tenemos conflictos. La cosa cambia cuando leemos las redes sociales. La cosa cambia cuando estamos escuchando las noticias. La cosa cambia cuando tenemos tentaciones. ¿Sí o no que la cosa cambia? Y la pregunta que volvemos a hacernos es: ¿funciona la santidad en la vida real? Y miren lo que dice Filipenses 2, 14, 16. Vea, si ustedes los otros dos no los escribieron, si ustedes las otras dos citas bíblicas no las resaltaron, esta sí, por favor, esta sí, guárdela. Mejor dicho, imprímala, recórtela, manténgala en el bolsillo, péguela en la nevera, péguela en el baño, para que cada vez que usted vaya a maquillarse o a cortarse o a cepillarse los dientes, usted diga: esta cita bíblica. ¿Me lo prometen? ¿Sí? Miren lo que dice Filipenses 2. Dice así: hagan todo sin
quejarse. Levanten la mano los cojumbrosos, los que se levantan diciendo, hoy estoy gordo. Uy, hoy me salió una arruga más. Es los que tienen problemas de lunes. Es lunes. Tengo que ir a trabajar. Uno de mis hijos le dijo a mi mamá, es que el trabajo, y mi mamá, agradezca que tiene trabajo. Y ahí no pudo quejarse más. Los que se levantan el lunes diciendo, no, ¿por qué no extendemos? Yo me leí un libro que se llamaba Todos los días son viernes. Desde ahí yo digo, todos los días son viernes. Entonces dice Filipenses, háganlo todo sin quejarse, sin discutir. Uy, aquí a todas las que somos mamás nos dan así, ¿oyó, Carla? Sin discutir. Es una broma que tenemos Carla y yo. Para que nadie pueda, ¿qué? Criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a quién. ¿A qué volvemos? A hijos de Dios. Por eso la santidad, ¿con qué empezaba? Con identidad. Mire, la santidad empieza con identidad, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes. Esto se lo digo yo a los discípulos kids que ustedes no se imaginan. En un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿En qué estamos? Lo dice la palabra de Dios. Estamos en un mundo lleno de gente, ¿qué? Perversa y corrupta. Pero usted tiene que ser así. No. Le está diciendo a usted tiene que ser una luz, una lámpara. Usted tiene que brillar como corresponde a su identidad, a la identidad de hijo de Dios. Miren, Dios ya lo eligió. Dios confía en usted, en que usted pueda ser la luz que este Bogotá, que esta comunidad necesita. Y aquí Pablo no está hablando de rituales religiosos. ¿Ahí habla algo de rituales religiosos? ¿Unja con aceite la casa? No. Y no estoy diciendo que eso sea malo, porque después viene alguien y me dice, está diciendo, no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que la santidad no va en eso. La santidad está hablando en no quejarse, en no vivir discutiendo, en no contaminar el ambiente. Pablo está hablando que la santidad es que ustedes brillen. Que la santidad no empieza con lo espectacular. La santidad empieza en lo cotidiano. La santidad empieza en lo que tú haces. ¿Cuándo te subes al Transmilenio en la hora pico? Cuando conduces en la hora pico. ¿Cómo sirves el desayuno en la mañana? En cómo le respondes a las personas que te abres. En cómo tú realizas tu trabajo. La santidad no empieza en lo espectacular. La santidad empieza en lo cotidiano. Y entonces, ¿para qué sirve? Que nuestra pregunta, ¿nos sirve la santidad hoy? Es sí. Primero, porque la santidad ordena el corazón. Vivimos en una generación con mucho estímulo, con mucho ruido, con mucha comparación. Pero la santidad pone en orden nuestro corazón. La santidad me dice que no tengo que hacer todo lo que siento. La santidad me dice, no digas todo lo que piensas. Uy, yo a veces quisiera decir todo lo que pienso, pero ahí dice el Señor, La santidad me dice, no consumas todo lo que aparece. Porque a veces quisiéramos hacer todo eso, ¿verdad? Hacer todo lo que queremos hacer, todo lo que sentimos, decir. Y saben, a veces decimos, estamos con los discípulos, con mis líderes de Kids, hablando acerca de proverbios. Y esta semana fue la boca. Y cómo el poder de la vida y la muerte está ¿en dónde? En nuestra boca. Y cómo lo que sale de nuestro corazón se evidencia por nuestra boca.
Así que la santidad me ordena el corazón y eso trae paz. Un corazón ordenado que tiene paz. Pero la santidad también nos protege porque Dios no nos pone límites para quitarnos la vida. Nos pone límites para cuidarnos. Así como cuando uno le dice a los niños, no vayas a cruzar la autopista porque ¿qué sucede? Te puede atropellar un carro. No es control, es amor. Mucho, pero absolutamente mucho del dolor actual que están viviendo nuestras generaciones no es falta de libertad, es falta de límites. Mucho del dolor de nuestras familias ha sido falta de límites. Al contrario, hemos amado de más, sin límites. Y el amor también es límites, porque la santidad protege. La santidad protege el matrimonio. La santidad protege las relaciones familiares. La santidad, yo le decía a mi hijo mayor que estamos haciendo relevo generacional, yo decía, yo he basado mi vida empresarial en lo que dice Jesús. Y él dice, más vale la buena honra que la plata y el oro. La santidad protege la mente, ¿o no? Ustedes no sabían que si vemos una imagen de pornografía se queda hasta 100 años en nuestra cabeza. La santidad protege nuestra mente, también protege el testimonio y protege nuestro corazón, obviamente. Y la santidad hace creíble nuestra fe. Nada destruye, lo vimos hace 8 días, más el evangelio que la incoherencia, que decir yo soy hija de Dios y estar tirando piedras. Yo tengo una frase que es, suelta la piedra y toma la venda. Suelta la piedra y toma la venda. Cuando alguien dice creer en Dios, pero vive exactamente igual al mundo, sin diferencia, la fe pierde brillo. Ahí no hay brillo. Pero cuando alguien vive con integridad, con carácter, con dominio propio, eso impacta, ¿cierto? La gente dice, yo quiero ser así. ¿Qué tiene esa persona que tiene carácter, que tiene fe, pero que tiene dominio propio, que tiene amor, que tiene integridad? Y sabes, no necesitas gritar el evangelio cuando lo encarnas, cuando lo vives, cuando lo haces parte de toda tu cotidianidad. Y por eso hace 8 días decíamos que el discípulo dejaba su vida, ¿verdad?, para seguir al maestro y para vivir de acuerdo a la visión y la perspectiva del mundo que el maestro tenía. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesús. Así que brillen como luces radiantes en un mundo que está lleno de gente perversa y corrupta. Así que sí, la santidad, así que la santidad sí es para este tiempo, porque nos trae paz interior, porque nos trae claridad moral, porque nos trae protección, porque trae autoridad espiritual y sobre todo porque trae coherencia a nuestra vida. La cultura promete libertad, pero la santidad promete estabilidad. El mundo nos promete libertad, pero nos trae ansiedad. Mientras que Dios propone santidad y la santidad nos trae estabilidad. ¿Chévere? ¿Sí sirve la santidad para el día de hoy? Ok. Entonces nos vamos para el 3, ya el tercero. Y es porque nos da miedo ser santos. Mire lo que dice 2 de Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces ya entendimos lo que es la santidad, la tenemos clara, ¿verdad? Y tenemos claro también que sí funciona, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Sí funciona la santidad.
Pero entonces la pregunta honesta que nos tenemos que hacer todos aquí es, ¿por qué nos da miedo? Levanten la mano los que les da miedo la santidad. Los que no son capaces de decir soy santo. ¿Todos son capaces de decir soy santo ya? Ya es que ya pasa. Eso tenía que haberlo preguntado al inicio, pastora. ¿Ya qué? Ya entendimos, ya no me pregunte. Ya no me pregunte más. Miren, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos incomoda tanto? Primero porque confundimos santidad con perfección. Y pensamos, yo no puedo, yo fallo mucho, yo caigo, a mí a veces se me salen las palabras, a veces me enojo. Pero ya vimos que santidad no es impecabilidad. Santidad es pertenencia, es proceso. Ese proceso no es perfección cotidiana. Con los discípulos Kids estamos hablando de hábitos estos primeros meses. Y hoy trata acerca de que en el videojuego tú no alcanzas el nivel más alto en el primer juego, ¿cierto que no? ¿Cómo lo alcanzas? Jugando mucho, intentando mucho. Que me diga, Daniel está por allá en Twitch, que me diga eso Daniel que es gamer. ¿Sí? El miedo desaparece cuando entendemos que no se trata de ser perfectos, se trata de caminar y estar de acuerdo con el proceso. Ahí desaparece el miedo. Pero también hay otra cosa que hace que nosotros le tengamos miedo a la santidad. Y yo creo que esta es la más importante. Porque tememos perder algo. ¿Cierto que sí? Nos da miedo que Dios nos quite algo que nos gusta. Entonces yo he escuchado gente que dice, no, pero es que si yo me vuelvo cristiano tengo que dejar de bailar. En serio, me han dicho cosas así. Nos da miedo que Dios nos quite algo que nos guste. Un hábito, una relación, un placer, una comodidad. Pero escúchenme porque aquí está la verdad, aquí está la claridad del asunto. Dios nunca nos quita algo para dejarnos vacíos. Lo reemplaza siempre con algo más alto. Dios no te va a quitar algo para dejarte vacío. Lo que tememos soltar muchas veces es lo que nos está atando, lo que nos está amargando, lo que nos está dañando, lo que nos está frustrando. ¿Recuerdan a Pedro hace 8 días que tuvo que soltar él? Las redes vacías, las redes rotas. ¿Y recuerdan a Mateo? Él tuvo que pararse de una mesa que lo tenía cómodo. Pero esa misma mesa que lo tenía cómodo era lo que lo tenía herido. ¿Sí ven? Tememos perder algo, pero eso que tememos perder es lo que nos está dañando, es lo que no nos está dejando avanzar, es lo que no nos está permitiendo vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Así que sí, no tenemos miedo a la santidad, tenemos miedos a la rendición. A eso es lo que tenemos miedo. Le tenemos miedo a perder el control. Y también porque la santidad nos hace diferentes y nadie quiere sentirse diferente. Pero ¿saben? Jesús nunca nos llamó a mimetizarnos. ¿A cuántos les da pena a veces decir en sus trabajos que son cristianos o que creen en Dios? O se quedan callados y que no sepan que soy cristiano y que yo creo en Dios. Dios no nos ha llamado a mimetizarnos. Es que yo no tengo por qué avergonzarme de lo que soy, ni de lo que he decidido creer, ni cómo he decidido vivir. Pero nos da miedo ser los bichos raros. Miren, mis chicos de kids, los twins, los más jóvenes, les toca duro, les toca difícil. Porque son más pequeños que nosotros y tienen que defender la manera como han decidido vivir. Y eso no es fácil. Porque las chicas de 12, 13, 14 años
ya están teniendo relaciones sexuales o ya están consumiendo sustancias prohibidas. O les gusta la identidad de género y muchas cosas así que se están viviendo, y nuestros niños y nuestros chicos tienen que decir: no, yo no vivo así. Y nosotros que estamos más grandes tememos a vernos como bichos raros, porque hemos decidido vivir de acuerdo a los valores del reino. ¡Qué pena! Mírenme como bicho raro. Pero yo tomé la decisión de ser una posesión exclusiva de Él, y he tomado la decisión de vivir como Él quiere que yo viva. ¿Por qué? Porque yo sé que eso protege mi corazón, protege mi vida, protege mis relaciones, protege mi familia y me protege a mí misma. Así que la luz no compite con la oscuridad, simplemente brilla. El miedo no es a la santidad, el miedo es al rechazo, el miedo es a no encajar con una sociedad que ya está mal, ¿sí o no? Hay algo que cambia cuando entendemos que nuestra identidad no depende de la aprobación humana. Mi identidad no depende de la aprobación humana, no depende de lo que va a decir mi amiga, porque les voy a decir una cosa: la aprobación humana es cambiante. ¿De qué depende mi identidad? De la aprobación de Dios. Y ahí cambia el asunto. Y por eso 2 de Timoteo, que lo tenemos ahí, dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo a vivir diferente no viene de Dios. El miedo a soltar no viene de Dios. El miedo a obedecer no viene de Dios. Dios no te llama a la santidad y al mismo tiempo te paraliza y te dice: no puedo. Dios te da ¿qué? ¿Qué dice la cita bíblica ahí? Te da temor, te da poder, te da amor, te da dominio propio. La cobardía no hace parte de nosotros. ¿Hace parte de su vida? No. La cobardía no hace parte de nosotros. La cobardía nos dice sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir, el poder nos dice: podemos decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no. Así que no le tememos a la santidad, le tememos a dejar de vivir a nuestra manera. El espíritu de temor es el espíritu de rechazo. Y Dios nos ha dado poder para caminar el proceso. Nos dio amor para no endurecernos en el proceso. Y nos da dominio propio para sostener la decisión de seguir en el proceso. ¿Chévere? Entonces, ¿nos da miedo ser santos? No, no nos debe dar miedo ser santos. Porque en el mismo momento que la palabra toca nuestra boca, aparece también la responsabilidad. Soy santa, ahí mismo aparece nuestra responsabilidad interna. La responsabilidad de vivir con coherencia con aquello que decidimos creer. Y nos da miedo ser santos porque la santidad convierte nuestra fe en una forma de vivir. La santidad convierte nuestra fe en nuestra manera de vivir. Y quiero concluir con esto. Como el tema de la santidad era tan complejo, soñé no sé cuántas veces con la santidad. Pero le pregunté a Dios: ¿cómo se ve la santidad? Y en uno de mis sueños soñé el jardín. Casi siempre que yo hago soaking con diferentes personas, tomo Génesis 1 y los llevo al jardín. Así que soñé con el jardín, porque en el jardín habían 3 cosas que da la santidad. Primero, en el jardín no había miedo. Segundo, en el jardín no había vergüenza. Y tercero, lo que más me gustará, que en el jardín no había necesidad de esconderse. Lo que había en el jardín era intimidad. Adán y Eva caminaban con Dios sin máscaras, sin culpas,
sin fragmentación, sin dualidad. Eso era santidad. No era religión, era transparencia. No era presión, era libertad. La caída trajo vergüenza. El pecado trajo miedo. Y lo primero que hizo el hombre fue esconderse. Pero la santidad es volver al jardín. Es volver a la vida sin doble vida. Es vivir sin máscaras espirituales, sino con transparencia. Es vivir sin esconderle a Dios algunas de nuestras áreas, sino decirle: te pertenezco completamente, aquí está todo. Y qué bello es vivir así. Qué bello es vivir transparentes, libres e íntegros. Y termino con un proceso de santidad que Dios tuvo que vivir hace poco conmigo. Durante un año he venido peleando con el sistema de salud. Aquí está mi abogado, que le ha tocado pelear ahí, a mi familia, que le ha tocado pelear conmigo. Y mi corazón se empezó a endurecer. Y el ministro de salud dijo: los ricos también lloran. Y fue como si me hubiera puesto una daga en mi corazón. Porque no sé cuántas veces yo tuve que ir al sistema de salud a reclamar mis medicamentos y esperar horas. Llegaba como a las 8 de la mañana y salía como a las 2 de la tarde, sin nada. Y yo le había dicho a Dios que cada vez que yo fuera a reclamar mis medicamentos, yo quería ser una pacificadora. Si no me cabe el tiempo para contarles todo lo que me tocó hacer. Recoger personas del suelo que lloraban y gritaban. Calmar una señora que quebró los vidrios y yo tener que cogerla estilo mariposa y empezarla a arrullar y hablarle. Pero mi corazón estaba herido. Y yo fui a sentarme con Dios al jardín. Y en una de nuestras conversaciones, Dios me dijo que yo estaba alejándome de aquellos que pensaban diferente a mí en política. Y que no estaba bien. Y me dijo: recuerda que tú tienes que orar y bendecir a tus enemigos. Tú eres una luz que brilla. Porque por mi boca estaba saliendo lo que había en mí, el dolor de mi corazón. Y le pedí a Dios perdón. Y llamé a mis amigos que pensaban diferentes, porque me llamaban y yo: uy, no quiero hablar con esos. Y los llamé. Y Dios hizo lo suyo. Porque al final me dieron mis dosis, pero ya cuando me tomé los exámenes y me dieron mis dosis, mi marcador tumoral ya estaba desaparecido. Mientras yo perdonaba y era luz y decidía vivir como Dios quiere que yo viva en esta tierra, mientras yo era obediente, Dios iba sanando. A veces vas a tener que ser obediente para no caer en trampas del enemigo, para tener que decir no a pesar de que estás necesitado o de que quieres. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y voy a traerles mi libro de journaling, porque mi libro de journaling, cuando me senté en diciembre para planear el 2026, Dios solamente me dijo una palabra que está en Hebreos 11:6, que fue: quiero vivir de tal manera que Dios no se avergüence de ser llamado mi Dios. Esa es mi visión del 2026. Yo quiero vivir de tal manera que Dios no se avergüence de ser llamado mi Dios. Así que quizás tenga que ir muchas veces al jardín a pedirle que me limpie, que me sane, que me restaure, que me oriente, que me dé su sabiduría. Entonces tal vez el miedo no es el final de la historia, tal vez es la invitación a regresar. Así que, como les dije al principio, soy santa. Usted lo puede decir en esta mañana. Puede decir: soy santo, soy santa.
Que lo escuchen los que están por allá en la transmisión. Dígalo con convicción, sin miedo. Soy santo. Soy santa. No porque sea perfecta, sino porque le pertenezco a Él. Y cuando le pertenezco a Dios, yo puedo volver a conversaciones honestas con Él en el jardín. Y para finalizar, quiero hacerles esta pregunta, y es que ya has vivido a tu manera, ¿verdad? ¿Te funcionó? Les digo a los que están conectados, ustedes ya han vivido a su manera, ¿les funcionó? Gira, no te preocupes que hoy me va a ayudar. ¿Sí me vas a ayudar? ¿No? ¿No me vas a ayudar? No, que no me va a ayudar. Él solo se subió a decirme que le hiciera rápido. Quiero decirles a ustedes que están aquí, pero también quiero decirle a los que están allá. Ya han vivido a su manera. ¿Les funcionó? Quizás no. O quizás no como quisieran. ¿Qué tal si le dan una oportunidad a la santidad? ¿Qué tal si deciden a partir de hoy vivir a la manera de Dios? ¿Qué les parece? Amén. Ponte en pie, vamos a orar.